Bienvenidos sean todos ustedes al segmento de la entrevista del noticiero. Ya en una temporada donde se empieza a hablar de reestructuraciones de los partidos luego de lo que fueron las elecciones, que deja al gobierno nacional, al partido de gobierno con esto para el resto de los partidos. En este caso, ¿cómo queda COPEI? Sí, bueno, yo creo que luego del cierre de este ciclo político electoral que se ha dado en el país, con las elecciones presidenciales, transcurrir a la Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores, Consejo Legislativo y ahora alcaldías y cámaras municipales, creo que no solo los partidos, creo que todos los sectores del país debemos abocarnos en trabajar en función de construir una propuesta que permita unificar a todos los que nos oponemos al partido de gobierno para que de esta manera podamos tener ya una ruta. Ya constitucionalmente no corresponde realizar elecciones políticas territoriales, por bien decirlo, en los próximos 4 años. ¿Qué hacer ante este escenario? Bueno, COPEI ha iniciado un proceso de revisión para luego ir a esa reorganización tan necesaria de dónde fallamos. Yo te puedo decir, en el caso de COPEI particularmente, que luego de las elecciones del año 2021, a comparación de estas últimas municipales, COPEI mejoró. COPEI tenía 5 alcaldías, hoy tiene 8 alcaldías, teníamos 73 concejales, hoy hay 9 concejales. Hubo un crecimiento, pero solo COPEI no va a poder generar de alguna manera esa confianza. Creo que hoy corresponde de manera muy responsable a que la oposición tengamos una posibilidad de crear una mesa de diálogo interna en lo nacional, donde estén representados todos los sectores que hemos creído en la ruta constitucional, cívica, pacífica y sobre todo la electoral, para que empecemos a trabajar en un proyecto de país y no solamente en las alianzas electorales. Creo que hay que saber diferenciar, porque aquí normalmente buscamos hacer unidad cuando faltan 2 o 3 meses para una elección, pero durante los meses o años anteriores no hay como tal ese desarrollo. Vivimos experiencias como fue la Coordinadora Democrática, como fue la Mesa de la Unidad Democrática, pues creo que hoy ya, luego que está marcada la política nacional entre un sector que creemos en las vías institucionales y sobre todo las cívicas y pacíficas y los que hoy están representando el continuismo. Es más de un cuarto de siglo que está este factor político predominando y que al terminar este ciclo político electoral van a llegar a 3 décadas. Algo que nos puede diferenciar de ellos, y hay que destacarlo, es que ellos de alguna manera tienen sus fracturas internas como todo evento democrático, como toda situación democrática, pero en el caso nuestro a veces son encuentros irreconciliables entre la propia oposición, donde hay más puntos de encuentro que de desencuentro. Pues creo que esto debe llevar a un punto de reflexión bastante interesante. COPEI lo inicia el próximo sábado 30 de agosto, donde se va a reunir en la ciudad de Caracas con un gran Consejo Federal Nacional del partido para empezar a trabajar en función de presentar esa propuesta a todas las demás organizaciones. En este caso, hay muchos que también, continúan luchando por lo que consideran es su derecho legal a sus logos, otros a las inscripciones, a poder formar nuevas entidades. En el caso de COPEI, ¿ya cerró el capítulo judicial? Sí, nosotros ya aproximadamente ya 4 años que se inició un proceso de las convenciones que tenía que realizar el partido, el por cual había caído en la judicialización desde el año 2009. Nosotros cuando asumimos la responsabilidad, lo primero que hicimos fue, desde el año 2019 en adelante, encauzar nuevamente la institucionalidad de COPEI para que lograra lo que no se había hecho en los últimos 26 años y lo logramos realizar, que fue convenciones municipales, convenciones estadales y convenciones nacionales. Por tanto, ya COPEI hace más de un año que cerró por completo el ciclo de judicialización. ¿Cómo reconectarse con la ciudadanía? Porque además en las últimas elecciones apenas cerca del 44% de venezolanos participaron escogiendo quienes serían los que le resuelven sus problemas directamente. En la calle hay muchas personas que, tanto de gobierno como oposición, consideran que nadie está realmente interesado en resolver las necesidades del país, que tienen necesidades económicas, sociales. ¿Qué se le dice a la gente? ¿Cómo volver a ser realmente representar a todo un país? Mira, los partidos políticos empezaron a sufrir graves transformaciones, y te lo digo como secretario general nacional de un partido histórico como fue COPEI, que pudo gobernar en 2 oportunidades. Pues cuando observamos el proceso electoral del 25 de mayo y 2 meses después tienes un proceso municipal, primero observas que incrementó la participación. Segundo, que hubo liderazgos genuinos que se presentaron. Nosotros después de los resultados del 25 de mayo hicimos un llamado a la Alianza Democrática, en el cual COPEI forma parte dentro de la Asamblea Nacional en este bloque, y dijimos, hay que reinventar, hay que abrir el compás para poder lograr unificar. Mira, nosotros terminamos haciendo alianza con 23 organizaciones políticas, que no habíamos hecho alianza en procesos electorales anteriores, respaldando candidaturas de 21 partidos políticos
nacionales y de 3 partidos regionales. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que empezar por reconocer los liderazgos genuinos y locales. La imposición del dedo en candidaturas o simplemente porque yo soy un partido mayoritario, saqué muchos votos en un municipio, pero creo que los candidatos tienen que tener perfiles, conectividad con la gente, que realmente represente a la comunidad y no que, bueno, en muchos casos a veces te agarraban y te decían, bueno, este es el candidato mío simplemente porque, bueno, yo saqué más votos. Hoy hay un acto de responsabilidad que tenemos que hacer los políticos y los que tenemos de alguna manera el liderazgo sobre cada organización para que esto empiece a promoverse, porque no solamente es los que militan en tu partido, es también esos liderazgos genuinos, por ejemplo, los que hacen vida en los gremios, en los sindicatos, en el magisterio, en el sector salud, en el sector transporte. Todas esas personas hay que brindarles la oportunidad porque terminan siendo las voces genuinas de los que están padeciendo en cada una de las localidades. Hacia ese punto creo que se puede lograr reconectar con esa ciudadanía que en algún momento sintió desconfianza por el poder electoral, que en algún momento no siente ningún tipo de motivación para salir a votar porque siente que sus problemas van a seguir igual. Pues hoy creo que mientras más representativa sea la candidatura que se presente, pues tendrá interés en la gente. Y en este escenario se sigue haciendo llamado al diálogo internacionalmente. La OEA, aunque Venezuela no tenga el diálogo directo con ellos, están interesados en que dentro de Venezuela todos los sectores puedan hablar para solventar la crisis. Incluso el presidente Petro ha dicho que el diálogo es un buen mecanismo. ¿Cree que se pueda llegar a ese punto y que realmente dé frutos? Porque no es la primera vez que el gobierno y distintos sectores se sientan para tratar de solventar la crisis venezolana y al final todo queda suspendido en el tiempo. Nosotros consideramos que el diálogo siempre va a ser importante y fundamental dentro del escenario del desarrollo político, pero sobre todo para alcanzar objetivos para la ciudadanía. Hay diálogos que se han venido desarrollando y en nuestro país lo hemos visto desde el año 2002, cuando aquel tema del golpe de abril, que vino la OEA, Centro Carter, y empezó a desarrollarse estos ciclos de diálogo. Pues yo creo que hoy lo que corresponde es un diálogo, pero un diálogo más que todo social, que arroje resultados positivos para la ciudadanía, que no sea un diálogo político, porque a veces hemos visto muchos escenarios de diálogo donde termina siendo diálogo, pero bueno, para que me habilites a un dirigente político, para que me permitas brindarme garantías partidistas para un proceso electoral. Pero los diálogos han sido minimizados a simplemente el beneficio político partidista y lo ciudadano y social ha quedado de un lado. El diálogo, además, con los factores internacionales es altamente importante por reconocimiento de las instituciones, por la búsqueda de estabilidad, de la recuperación, inclusive de los capitales que le pertenecen al Estado, que requiere, por ejemplo, cuando hoy observas un salario por debajo del dólar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar el aparato productivo del país y tener un mayor poder adquisitivo? Pues brindando la posibilidad de que esos activos que están congelados, que están bloqueados, que no permiten que empresas privadas, porque si no las sancionan, desarrollen algún tipo de inversión en el país, pues hay que aperturarlo. ¿Y cómo se brinda eso? Bueno, con una seguridad jurídica que permita que el diálogo realmente sea sincero, que arroje resultados para todas las partes y que al final la gente sienta confianza en esos diálogos, porque hoy en día cuando tú hablas de los diálogos y vas a las comunidades, la gente dice, ¿el diálogo de qué? Hoy el mayor y mejor diálogo que yo puedo tener es que yo vaya a una farmacia, las abuelas y los abuelos, y puedan sacar realmente sus medicamentos que tanto les cuesta, porque cuando cobran una pensión con 130 bolívares no le alcanza el tratamiento de la diabetes, la tensión, etcétera. Intuirse dentro de ese proceso, de ese diálogo social. Y nosotros propusimos hace algunos días la necesidad de la realización de un diálogo social. Por supuesto, de eso y más vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a un corte comercial, ya venimos con más aquí en la entrevista. Continuamos en la entrevista con Juan Carlos Alvarado, el secretario general nacional de COPEI. En el corte anterior, Juan Carlos, hablabas que tenían una propuesta en concreto en tema de diálogo. Sí, nosotros hemos venido mencionando la necesidad de plantear diálogo social, un diálogo tripartito, y hablando en el plano nacional, que es ese diálogo entre el gobierno, entre el sector empresarial, que en este caso los patronos, y quienes permiten la recuperación definitiva del aparato productivo, que son los trabajadores. Y los trabajadores no representados solamente en los sindicatos, y que son respetables,
pero que militan solamente o tienen simpatía con el partido de gobierno, porque yo creo que aquí es importante incluir a todos los sectores y factores. Y te hablo, por ejemplo, del representante de la Federación Venezolana de Maestros, de los trabajadores del sector salud, donde cada uno de ellos han venido trabajando y desarrollando propuestas. El caso de la revisión de los contratos colectivos, el caso de lo que es el fortalecimiento de esos ingresos y los que representan las asociaciones de jubilados y de pensionados. Hoy hay que ver una realidad, Mardoley, cuando un abuelo o una abuela va a una farmacia y se encuentra con la realidad de que un tratamiento te cuesta alrededor de 9 a 10 dólares, un tratamiento para la atención, que es uno de los tratamientos más comunes que utilizan nuestras abuelas y abuelos. Y bueno, hoy tienes una pensión por 130 bolívares, una tasa del Banco Central de Venezuela que está por encima de esos 130 bolívares, y tú dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Bueno, ya yo, de alguna manera, como actor político, debo de reconocer de que Nicolás Maduro es el presidente de la República en los siguientes años hasta que se realice nuevamente un proceso electoral como lo contempla la Constitución. Ya están los gobernadores, están los alcaldes, la Asamblea Nacional que estaremos ejerciendo a partir del 5 de enero del 2026. ¿Qué hacemos para fortalecer las instituciones y que permita que eso se desarrolle? Bueno, mira, creo que aprovechando además la elección reciente de la Junta Directiva de Fedecámara, pues está propicio el escenario para que aquí se instale de manera urgente un diálogo nacional, que además soy miembro de la mesa de diálogo nacional que preside el diputado Jorge Rodríguez, pero creo que hoy, más allá del diálogo de los partidos, tiene que trascender a los sectores que hacen vida dentro del país. ¿Cómo tener garantías? Porque además, viéndolo en ese punto en general, como bien comentabas, por lo menos hasta hoy, y se hace llamados incluso a la Fiscalía, a la revisión por lo menos de lo que fueron los detenidos postelectorales. La Fiscalía ha dicho que en efecto va a revisar algunos de estos casos. ¿Cómo hacer para solventar el tema social, el tema de la gente de a pie? ¿Cómo mantener garantías y que no hayan las puertas giratorias que siempre suelen activarse en este tiempo? Sí, hoy hemos, por cierto, hemos podido observar cómo el transcurrir de las últimas semanas se han ido colocando ya en libertad algunas personas que han venido gozando de ese beneficio, por así decirlo, que bueno, en algunos casos fueron revisados y bueno, se comprobaron su inocencia, otros casos que ha sido mediante el resultado de esos diálogos que han arrojado esas libertades. Creo que tiene que haber una garantía, como tú lo mencionas, en relación a la protesta cívica y pacífica, que es natural de todo ciudadano cuando siente algún tipo de inconformidad. Sin embargo, también nosotros hemos buscado la manera de reforzar de que la mayor demostración de manifestación que se puede dar en un país es cuando se acerca un proceso electoral. Bien, pasamos los procesos electorales. ¿Cómo nos reagrupamos? Por eso nuestra propuesta de la necesidad de crear una mesa de diálogo también nacional interna de la oposición, porque nosotros las oposiciones de alguna manera estamos fragmentados y esas oposiciones fragmentadas nos reunimos con los representantes del gobierno, pero no nos reunimos entre nosotros. Y creo que eso es una debilidad que tiene nosotros como factor político de oposición al lado del factor del gobierno. Ellos, ante su diferencia, para luchar contra el adversario se aglutinan, se agrupan, se hacen fuertes, y por eso hoy tienen más de un cuarto de siglo gobernando en el país y llegarán a las 3 décadas. ¿Cómo nosotros lo afrontamos? ¿Estamos dispuestos? Nosotros hemos dicho, tenemos la voluntad política y el interés de hacerlo, y hemos hecho llamado público a Enrique Capriles, a Manuel Rosales, al compañero gobernador de Cogede, Alberto Galinde, a todos los que representamos los sectores de la oposición, porque es el momento de pensar en Venezuela, porque es el momento de realmente cómo nosotros queremos, si queremos un mejor país, cómo construimos realmente solicitudes que le presentemos al Ejecutivo Nacional como factores independientes. Más allá de ese llamado público, ¿ha habido contactos en privado con la plataforma unitaria, alguna dirigencia opositora, ya directamente, no llamado a través de una pantalla? Nosotros hemos tenido algunas comunicaciones para realizar reuniones bilaterales, que bueno, por respeto a cada uno de ellos, pues mantenemos de una manera en reserva cada una de esas reuniones y se siguen desarrollando. Debo de confesar, no tengo ningún tipo y ni nuestro partido de contacto con representantes en sí de la plataforma unitaria, solamente con estos que acabo de mencionar, que considero que son los que están dentro del escenario de lo que ha sido la política nacional, con los pies sobre la tierra. De hecho, bueno, yo a partir del 5 de enero del 2026 tendré una curula al lado de Enrique Capriles Radosky, que formó parte en un momento también de la plataforma unitaria, y también estará Stalin, y Luis Emilio Rondón, y Henry Falcón, todos estos factores pues que se insertan en la dinámica de lo que es la política real del país. Creo que allí es donde debe de darse un escenario interesante para lo que debe venir.
Y ahí hay grandes posibilidades de poder tener puntos de encuentro, porque son más las coincidencias que las diferencias, estoy seguro de eso. Y dentro de la agenda social, ¿qué leyes están planteadas en el Parlamento para darle respuesta a las necesidades de la gente de a pie? Sí, en el caso de nuestra fracción del partido, nosotros presentamos la ley de emergencia salarial hace ya más de 2 años y en este caso, al iniciar a partir del 5 de enero, llevamos una ley que se ha venido desarrollando, que es la ley BIEN, que trata del bienestar escolar nacional en nuestro país, que puede garantizar a los estudiantes una mejor calidad en materia de alimentación, como es el programa del PAE, otra que tiene que ver con el reforzamiento de lo que debe ser también los currículos de cada uno de los docentes, que bueno, ahora le están exigiendo los 200 días laborales, pero bueno, cuando tú le pides al señor ministro o al Ejecutivo Nacional que revisen los contratos colectivos, ahí se detiene. Pues creo que hoy esto que se ha podido construir con varios representantes de las distintas federaciones, en este caso la Federación Nacional de Maestros, que ha hecho un gran aporte a este proyecto que presentará COPEI y que lo dará a conocer, por cierto, ya a los inicios del año escolar. Ya nosotros estamos, bueno, transitando las vacaciones escolares y viene una nueva realidad para la madre, el padre y el representante, que es la compra de útiles escolares, que es el pago de las matrículas, lo que significa para las maestras y maestros trasladarse cada uno de los centros educativos. Un maestro vive en un municipio y termina dando clases en otro municipio, no se toma en cuenta esa movilidad, etcétera. Esta ley, este proyecto de ley que nosotros presentaremos, además lo haremos como lo contempla en la Constitución, el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, y que está abierta para que sea acompañada, reforzada, criticada, sugerida por cualquier sector del país, con tal de tener una ley que represente a todos los trabajadores. Desde el magisterio y otros sectores se ha insistido en que cualquier modificación salarial tome en cuenta la canasta alimentaria, que con los aumentos, sobre todo, no de un aumento de salario integral, sino el salario base que no se ha tocado, pues no representa ni el 1%. Hay que destacar, bono no es salario, el ingreso no es el salario. Artículo 91 de la Constitución, que es que el salario debe ser mejorado en la medida que la canasta básica y alimentaria te va dando los indicativos, y hoy el país tiene una canasta básica que realmente no se representa con lo que hoy representa el salario. Muchísimas gracias, Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI. Nosotros, por lo pronto, le invitamos a continuar con más de lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.